Muy bien. Bueno, vamos a iniciar un nuevo libro de la Biblia, un libro que es Miqueas. Miqueas es uno de los profetas, de los 12 profetas menores, de los 12 profetas menores. La Biblia, el Antiguo Testamento, nosotros lo dividimos en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después vienen los libros históricos, Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, etcétera. Los libros poéticos, ¿no? Como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y los profetas mayores, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, me acuerdo por las rimas, más Lamentaciones. Y los 12 profetas menores, los 12 profetas menores. En total tenemos 39 libros, no obstante, la Biblia hebrea que coincide con los mismos libros, sin embargo, tienen 24. ¿Cómo puede coincidir los mismos libros si uno tiene 39 y otro tiene 24? Porque los 12 profetas menores para los judíos es un solo libro. Esdras y Nehemías es un solo libro. Y así hay varios más que yo no me acuerdo. Y eso comprime y quedan 24. Pero la Biblia hebrea coincide con la Biblia, con el Antiguo Testamento que leemos los protestantes, porque los protestantes decidieron seguir el canon judío. Y ahí se apartaron de lo que se venía leyendo, que eran 7 libros más que el catolicismo sigue leyendo, como inspirados. No es que los protestantes no los lean, pero se considera que de allí no se puede hacer doctrina, teología a partir de allí. Los católicos sí. Por ejemplo, el purgatorio tiene algún fundamento ahí en Macabeos, en algún libro de esos que no se considera un libro inspirado. Bueno, Miqueas es uno de los 12 profetas menores. Ya hemos dicho que no significa que tenga menos importancia, sino que menores porque los textos son breves. Por ejemplo, un profeta mayor es Isaías y tiene 66 capítulos. En cambio, yo que sé, Abdías creo que tiene uno solo. Jonás tiene 3 o 4 nada más. Acá también son pocos capítulos. Menores por la extensión, no por importancia. No por importancia. Todos fueron importantes y jugaron un rol sumamente valiente, comprometido en cada momento. No es de desmerecer ninguno de ellos. Y hay muchos más profetas que son mencionados en el Antiguo Testamento que no tienen un libro que también jugaron un rol muy importante. Hay muchos más. Podemos mencionar Natán, el que confrontó a David, pero hay muchos más, incluso algunos sin, sin nombre. Y vino un profeta de Dios, un varón de Dios y habló tal cosa. Dice. Bueno, vamos a situarnos en el tiempo. Eh, Acá estamos 8 siglos, más o menos, todo es más o menos, 8 siglos antes de Cristo. Y se entiende que este libro eh, está escrito antes de la caída de Samaria, del reino del norte, que eso fue en el año 722, 721 antes de Cristo, a manos de los asirios. ¿Por qué? Porque el mismo Miqueas anuncia que va a caer. No hace referencia a una ciudad que cayó. Y el periodo de tiempo, la época de este Miqueas es cuando el gobierno de Jotam, Acaz, que era hijo de Jotam, y Ezequías, reyes de Judá, y no se mencionan los reyes del norte. Principalmente, Miqueas tiene un ministerio en la zona rural del reino del sur, en la zona rural del reino del sur. No obstante,
No obstante, sus diatribas, su discurso, abarca todo el reino y más pueblos también. Y más pueblos también. Volvemos a recordar, siempre es bueno recordar, tal vez para alguien que no lo tenga muy presente, que cuando el primer rey fue dando autoridades al pueblo, fue Moisés, después vinieron los jueces, y el último juez que fue Samuel, ahí el pueblo reclama rey como tenían todas las naciones, y ahí el rey es Saúl, donde la nación de Israel estaba unida, las 12 tribus estaban unidas, tenían un rey. Saúl es quitado, Dios elige a David y el reino entra en su máximo esplendor, digamos, ¿no? La máxima extensión, el, toda la fama de David, todo lo que significó David, ¿no? Cuando muere David, lo sucede Salomón, también, y hablemos lo que fue el esplendor mucho más comercial, en fama de Salomón, fue impresionante, trascendió toda la frontera la fama de Salomón. Pero seguía el reino unido. A la muerte de Salomón viene Roboam y ahí se rompe el reino. Las 12 tribus del norte quedan unidas y dos en el sur. Las del norte tuvieron varias capitales, la más importante pasó a ser la última, que fue Samaria, y el reino del sur, la capital más importante que tuvo fue Jerusalén. Jerusalén. Eh, Así que vamos y viendo que eh, el profeta Miqueas es un individuo del cual no hay mucha información. Hay algo, pero no mucha información. Por ejemplo, varios profetas se dice, por ejemplo, Jonás, hijo de Amitai. Hay una mención de la ascendencia. En cambio, en Miqueas no. En Miqueas no. Puede suponer, puede suponer que sea de una familia muy humilde. Cuando eran de familias un poco más importantes, se mencionaba el padre, pero, pero es una suposición. El hecho es que el capítulo 1, versículo 1, dice palabra de Jehová que vino a Miqueas y no dice hijo de, no dice. Sin embargo, sí sitúa de dónde era. Este es el Miqueas de Moreset. No había apellido, ¿no? O era hijo de, o era de tal lugar. Este, y Moreset es un lugar en, en una zona que se llama la Cefela, que hasta hoy existe, que es toda una zona. Jerusalén es una zona alta. Entonces, la Cefela es una zona que va bajando desde Jerusalén hacia el mar, desde Jerusalén hacia el mar, y por tanto las bajadas son más regadas por la gravedad, absorben más la humedad. Entonces es una zona bastante verde, la Cefela, es un valle verde, es una zona verde. Y eso tiene una connotación. La fertilidad tiene la connotación de que atrae más, como hay más producción agrícola, atrae más a los latifundistas, a los que quieren tener más tierras y más tierras y más tierras, no les importa despojar. Y en tiempos de estos reyes, en tiempos de estos reyes, eh, había injusticias. Y este hombre, Miqueas, a diferencia de Isaías, Isaías es un profeta un poco más urbano, si se quiere, porque es más de Jerusalén. Isaías es un súper importante profeta. Por algo es el libro de Isaías es el que aparecieron más ejemplares. Por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, el único que está completo es el libro de Isaías. Y hay dos ejemplares,
un horno completo y el otro está completo con 6 metros de largo. 6 metros de largo, los 66 libros ponen rollos, ¿no? Los fueron extendiendo, extendiendo, suman 6 metros de largo. Isaías fue un individuo muy importante para el judaísmo. Es la misma época, en la misma época de Isaías tenemos a Miqueas. Y curiosamente, hay mucho lenguaje de Isaías en Miqueas o en Miqueas de Isaías, no se sabe quién le copió a quién, pero hay mucho lenguaje muy similar, muy parecido, especialmente en el capítulo 4 de Miqueas, hay frases pero casi textuales como Isaías. Eh, pero la función parece que de Miqueas fue más que nada, entre las injusticias que denuncia, está la injusticia de ese despojo y ese abuso de poder contra los campesinos pobres, contra los campesinos. Es decir, hay mucho de justicia social, si se quiere, en ese sentido, de reclamos sociales, eh, como lo hizo Oseas, Amós, que reclamaban toda la opresión del fuerte sobre el pobre, sobre el débil. Hay mucha prosperidad económica, todo fenómeno, pero ¿apoyada en qué? ¿Apoyada en qué? Eh, Estos profetas, esas cosas no pasan a Dios así nomás. ¿Alguien habló? ¿Quieren hablar? No pasan desapercibidas a Dios. A ver. ¿Vieron que dice palabra de Jehová, bien típico del profeta, ¿no? No es mi, el profeta es como una voz, como la voz de Dios. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me oyen a mí? ¿Hola? Porque me sale un Sí, cartel acá que el no, sí, internet te es escuchamos. inestable. Sí, sí, Está, sale bien, sale bien. está. Eh, Jotam fue un rey que en ese juicio que se hace, el autor de Reyes lo hace, y Crónicas también, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque también dejó los lugares altos, etc. Su hijo Acaz fue lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. A ver si encontramos algo acá. Acaz, este, eso nos deja bien claro que no es una garantía que los padres sean cristianos o creyentes, ¿no? No es una garantía. Es importante, pero no es una garantía. Acá fue terrible, terrible. Es un individuo que adopta hasta las religiones cananeas, porque son costumbres de las religiones cananeas. En realidad, los fenicios se seguían llamando así cananeos. Los fenicios Tiro, Sidón, los que los llamaban fenicios eran los romanos, pero los fenicios en realidad se llamaban cananeos. Y entre las religiones cananeas estaba el culto, el sacrificio a Baal y a Moloc. Y entre esos sacrificios que se hablan de Moloc, era una especie de escultura de hierro o de metal, no sé si era hierro, metal. Este, Acá estamos todavía, no, sí, ya había hierro en esa época. Eh, ¿Pero por qué? Porque abajo había brasas, abajo del trono había brasas, calentaban toda la escultura y en los brazos de la escultura apoyaban niños que eran sacrificados, niños que eran sacrificados. Y Acaz sacrificó a sus hijos a esa estatua. Una perversidad terrible. Esto era parte de los cultos cananeos, era parte de las religiones cananeas cuando Josué cruza el Jordán y toda aquella conquista que es tan violenta, ¿no? Siempre se dice la violencia de esa conquista, pero estos pueblos eran terribles, terribles eran. Marcelo, Eh, sí, dale. no, ¿sabes? Es simplemente algo que me acuerdo, ¿no? De viendo esto que vos ponés ahí en la foto, que ponían al niño en los brazos de esa estatua ardiendo, y por otra parte, para no sentir los alaridos del niño, el griterío del niño, tocaban trompetas y cantaban, ¿no? Me olvidé decirlo eso, si están ahí.
Exacto, Bueno, muy bien. no, que encuentro, digo, una similitud con lo que o la otra vez vos decías también, de que cuando los trenes pasaban y llevaban a los judíos al holocausto, ¿no? A quemarlo, y pasaban cerca de las iglesias, levantaban las voces para cantar. Digo, qué increíble, pero qué igualdad, ¿no? Ah, yo pensé lo mismo también. Exactamente, ¿no? Me Sí, acordé de sí, eso, sí, simplemente sí. ese comentario, pero estamos hablando de una distancia de tiempo impresionante y sin embargo es Impresionante. algo similar, Son maneras de minimizar, de tapar. Y lo que es acá el hombre, ¿no? lo que es el hombre. Erwin Lutzer, Sí, el un libro libro de Erwin Luz. que te compré a vos, muy lindo ese librito, muy bueno. Es la confesión de un pastor alemán. Hacíamos, Sí, levantábamos la voz del coro, decía el tipo, para no tremendo, escuchar. tremendo. Este, tremendo, sí. Este rey Acaz, además, fue un rey que tan malo, tan perverso, que se llevó mal con los sirios y con el reino del norte. Y el reino del norte invadió el reino del sur y aliado con los sirios. Y pusieron preso acá. Después lo liberaron, hay todo un proceso ahí. Y él sale, pero él qué hace? Busca alianza con los asirios. El imperio asirio estaba emergiendo fuertemente, ¿no? Y para congraciarse con los asirios, absorbe, mejor dicho, copia, porque va a Damasco, no, Damasco es Siria, va más allá y ve cómo los asirios, la religión de los asirios, y adquiere costumbres y trae elementos de la religión asiria y lo mete en el templo y hace todo ahí un sincretismo horrible lo que hace este hombre. Este, yo siempre pienso, eh, me- capaz que no debería pensar tanto, pero ¿cómo hacían estos profetas, no? ¿Cómo hacían? ¿Cómo los escuchaban? Acá encontré una pintura de alguien que se ve que se cuestionó lo mismo y se lo imaginó. Se ve que capaz que tal vez iban a las plazas públicas, ¿no? Porque siempre hay plazas donde son los negocios, las ferias, ¿no? Los mercados. Y ahí hablarían y la gente escucharía, ¿no? Este, pero fíjense que no contaban con ningún elemento, ¿no? No es como hoy las cosas, ¿no? Y sin embargo, marcaban presencia estos individuos, ¿no? Llegaban a oídos del rey, los reyes se molestaban con ellos, toda la historia de cuántos profetas que la pasaron muy mal, ¿no? Y bueno, como les decía, es un profeta que tenemos a Isaías, tenemos a Oseas, tenemos a Amós. Algún autor dice que también Joel había en esta época, estaba en esta época. Entonces uno podemos pensar la lluvia de profetas que Dios envió para intentar una vez más que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo se arrepintiera. Pero no ocurrió. No ocurrió y no ocurrió. Es decir, la misericordia de Dios extendió el juicio un tiempo más, un tiempo más, un tiempo más, pero no hubo arrepentimiento. Acá, como dice Aldo, también podemos otra vez pensar en nuestros tiempos, ¿no? Yo por lo menos en los ambientes de mis amistades, todo esto que estamos hablando sería una ridiculez, una pérdida de tiempo que estemos hablando en esto, ¿no? El domingo se reinauguró la Catedral de Notre Dame, aunque sea católica, fue construida para adorar a Dios y por manos anónimas, ¿no? Que trabajaron más de 100 años para construir todo ese edificio. Se supone que Notre Dame en París es como la presencia de la fe cristiana en un país que casi se está convirtiendo al Islam, de tantos musulmanes que hay en Francia, ¿no? Y hubo un montón de críticas. ¿Para qué gastan plata en eso en vez de gastar en los pobres? Pero así hay un montón de críticas durísimas. Fíjense que lo que
lo que se gastó en recuperar el Notre Dame no va a alcanzar jamás para eliminar el hambre del planeta, ¿no? Jamás, jamás. Tal vez lo que critican tanto, lo que deberían hacer es dejar de consumir drogas y sí dárselo a los pobres, ¿no? Porque seguramente todos ellos consumen drogas, porque la droga está tan extendida. Este, y además, en los templos de Dios, siempre hay gente fiel, siempre hay algún remanente fiel, o alguno que se convierte, y esos que se convierten pueden hacer mucho bien por los pobres también, ¿no? Es decir, fue una crítica que me molestó tanto. Dios da oportunidades. Lo que pasó en París, con Notre Dame, algún día lo vamos a entender, pero es como que se cerró la presencia de Dios por un tiempo en Francia, ¿no? Porque es lo más importante de Notre Dame, para toda Francia, ¿no? Es algo así, ¿no? Ahora se reinauguró y hasta el presidente estuvo, y cuánta gente, ¿no? Aunque no creo que sea ninguno creyente de todos esos del gobierno. Bien, vamos a avanzar en el texto. Entonces tenemos palabra de Jehová que vino a Miqueas, de Moreset, en los de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Es decir, la visión de Miqueas no está reducida a Judá, al reino del sur, sino que va más allá, trasciende, abarca la nación. Y dice, el versículo 2, fíjense que dice, oíd, oíd, pueblos todos. Es bastante amplia la afirmación. Oíd, pueblos todos. Y después dice, está atenta el lenguaje que usa Miqueas, el lenguaje que usa Miqueas, este, abunda en imágenes muy poéticas propias de la literatura hebrea y un poco muestra a un individuo que algún tipo de formación intelectual, tenía, porque la redacción tiene bastantes expresiones poéticas, pero unas cuantas, metafóricas, con figuras, este, con figuras literarias, para dar ideas, para mostrar y conceptos, ¿no? Dice, está atenta tierra, y cuánto hay en ti. Es como que le hablara a la tierra. ¿Y cuánto hay en ti? Y ahí hay todo, ¿no? Seres humanos, animales. Y Jehová el Señor desde su santo templo. Fíjense que el Señor desde su santo templo, es decir, desde el cielo. El Señor desde el cielo. El Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Siempre esto de testigo siempre tiene que ver un poco con las figuras judiciales que las vemos en esos procesos esas líneas de cómo deberían ser los procesos judiciales en el Pentateuco, ¿no? Que tiene que haber dos testigos, que no basta la palabra de alguien, sino que tiene que haber testigos y no menos de dos. Siempre está eso ahí, latente, como que se cumple la ley, se respeta la ley. ¿Por qué aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará, y empiezan las figuras implacables, poéticas, para dar idea de que va a haber un acontecimiento muy fuerte, muy trascendente, muy implacable? Porque dice, ¿por qué aquí Jehová sale de su lugar? Es decir, Dios sale de su lugar. En una idea se mueve el Señor por lo que está ocurriendo. Y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él. Y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto ¿por qué? Por la rebelión de Jacob. Acá tenemos como que Jacob aquí representa las 12 tribus, toda la nación de Israel. Bueno, todo esto, ¿por qué ocurre? Por la rebelión del pueblo de Israel completo, entero, norte y sur. Y por los pecados de la casa de Israel. Eso es decir lo mismo dos veces de distintas maneras, propio de la literatura hebrea. Y viene
lanza preguntas retóricas, ¿no? ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Y empieza, ¿no es Samaria? Samaria es el reino del norte, no es todo lo que se hace en Samaria. Todos los reyes de Samaria, en ese juicio que hace el autor, dice, e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Todos los reyes de Samaria, el reino del norte, todo, desde Jeroboam, primero hasta el último. Y los reyes del sur, casi todos. Hay unos cuantos que no, pero casi todos también. Por tanto, ¿cuál es la rebelión? ¿No es Samaria? ¿No es Samaria mismo? Que tiene una religión inventada, que tiene sacerdotes propios, que tiene días de fiesta propios, que tiene santuarios propios, que tiene una ética propia porque cambió la ley de Dios. Y después dice, ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? Y acá viene el palo para el reino del sur, que fueron cosas, lo que no hacía, lo que no hacían varios reyes, que si bien del sur se decía, hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, pero los lugares altos no fueron quitados, dice el autor, ¿no? Acá tengo una imagen de una posible, cómo pudo ser Samaria sobre un monte, ¿no? El monte Gerizim, todo ese monte allá, lo que pudo haber sido Samaria en la tierra de Semer fue, no me acuerdo el nombre del rey que la construyó, pero compró la tierra a un tal Semer y edificó Samaria, Samaria, ¿no? Que hasta hoy esas zonas, hay gente que se le dicen los samaritanos, ¿no? Y la fortificó. Y acá tenemos Jerusalén hoy, ¿no? Jerusalén hoy, no la de esa época, ¿no? Este, y dice, ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? Siempre he leído como definiciones, no se sabe con exactitud qué son los lugares altos, con exactitud no. Sí se supone fuertemente que eran lugares donde no se adoraba debidamente a Dios. ¿Por qué digo debidamente? Porque parece que también se adoraba a Dios, pero a Dios no se le adora de cualquier manera. Hay una ley, hay un sacerdocio, hay lugares concretos de sacrificio, que es el templo, está reglamentado para que la gente no haga cualquier cosa. Pero parece que estos lugares altos también eran lugares de adoración a falsos dioses. Se sabía, también se dice que había prostitución sagrada en estos lugares. Este, con esto de no adorar a Dios adecuadamente, fíjense que hoy en día hay gente que se dice cristiana, mucha gente. Yo tengo amigos que se dicen cristianos. Sin embargo, pasan cadenas de búhos y no se puede interrumpir la cadena porque no trae mala suerte. Los búhos traerán suerte y traerán paz a tu casa y seguridad. Lo mismo, manojos de ajo. Hay un Buda gordito, sonriente, que también tenés que pasarlo a otro para que te dé suerte, para que te dé paz, te dé seguridad, y si no lo acepte va. Y esa gente que se dice cristiana, ¿no? Porque mucha gente abajo le ponen amén, 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 ponen, ¿no? Indignante, indignante. Es una locura, es una ignorancia fuertísima, fuertísima la ignorancia que hay. Este, y si le hablamos de la Biblia, me dijo uno, no, no, pero eso es lo que vos creés, me dijo. Un individuo que se supone que es católico. Increíble. Bueno, los lugares altos tenían como, en definitiva, lugares de inadecuada adoración, o paganos o mal manejo de la adoración y el sacrificio. Después dice, haré pues en Samaria, haré pues de Samaria, el versículo 6, montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones
serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. Lo que está hablando es lo que ocurrió en el año 722 y el año 721 antes de Cristo, que fue finalmente el sitio y caída de la ciudad de Samaria y la extinción del reino del norte, porque la mayor parte de la población fue llevada cautiva a distintos ciudades de distintas regiones del imperio asirio. Y ahí quedaron esas 10 tribus, es como que desaparece, se mezclan, después hay teorías que sí, que han vuelto, pero el reino del norte nunca más volvió a funcionar. Nunca más hubo reino en el norte, se acabó, fue con la caída de Samaria. Y Miqueas lo está anunciando unos años antes, a lo que ocurrió. Después habla de los dones de rameras, los dones de rameras. ¿Por qué? Porque las religiones tienen edificios, tienen estatuas, tienen personal, y todo eso se requieren recursos. Y una manera de obtener recursos para todo eso era la prostitución sagrada. Y entonces se les donaba o dinero o animales o objetos, y bueno, todo eso va a quedar asolado, destruido. Todo eso va a desaparecer. Después vienen figuras bien poéticas. Se pone como un lobo, ¿no? Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Esta frase, un poquito enigmática del versículo 9, puede significar varias cosas. Una, que mucho pueblo que se escapó de Samaria se refugió en el reino del sur. Y lo penoso es que trajeron su sincretismo religioso y todos sus males, ¿no? Se refugiaron en el reino del sur. Pero además, dice, y llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y puede ser una alusión a un hecho histórico, este, que, que está muy bien registrado por, por relieves asirios, que fue cuando el rey asirio Sennacherib se tiró contra Jerusalén en tiempo de sequías y sitió la ciudad. Y si ahí hubiera caído este, Jerusalén, tal vez la historia hubiera sido distinta, ¿no? Pero ahí ocurrió un milagro en el cual Sennacherib no insistió, se retiró, y cuando volvió a su ciudad, los hijos lo mataron. Pero estuvieron a las puertas. Lo que sucede es que todavía no era el tiempo de Jerusalén, no era el momento de Jerusalén. Así lo podemos ver nosotros en términos como creyentes, ¿no? Después empieza a mencionar ciudades que fueron cayendo. Los asirios fueron tomando ciudades del reino del norte y del reino del sur. Y el versículo 13 dice: uncid al carro, bestias feroces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros hallaron las rebeliones de Israel. En el reino del sur está como ciudad importante, en primer lugar, Jerusalén. Pero también hay otras ciudades muy importantes que están en los trayectos de las rutas de las caravanas comerciales, que una de ellas es Laquis. Laquis o Laquis fue una ciudad que no se encontraba hasta que aparecen lo que se llaman los tel. Los tel son como cerros que uno ve todo verde, todo verde, todo verde. Sin embargo, los arqueólogos ven otras cosas allí,
y empiezan a cortar adecuadamente con la tecnología que tienen los arqueólogos. Y bueno, descubrieron toda una ciudad debajo. Lo que pasa que con los años las ciudades se edifican y arriban edifican y viene un pueblo que la destruye y viene otro y edifica arriba y la erosión y la tierra y todo eso va formando una especie de montaña. Se han encontrado muchas cosas. Por eso cuando se dice Tel, por ejemplo, acá se llama, el lugar se llama Tel Edubeir, Edubeir, el Tel Edubeir. ¿Por qué el Tel? Por lo que yo les digo, era una montaña como, o un cerro que descubre la ciudad abajo. Y hoy es un lugar para visitar turísticamente, la ciudad de Laquis o Laquis. Fue una ciudad que, importante y que seguramente se apartó mucho de Dios y arrastró a la gente también de Jerusalén. Acá dice que ocupaba una posición estratégica ante la ruta principal que enlazaba Jerusalén con Egipto. El comercio con Egipto era sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Laquis, Laquis fue tomada por los asirios de una manera súper cruel. Los asirios eran terribles, terribles, terribles. Y en el Museo Británico están estos relieves que nos muestran la crueldad de los asirios empalando, los empalan a los cautivos, no dejan prisioneros, muchos prisioneros, este, salvo los que se llevan como cautivos, pero en general no, hay mucha gente que asesinan, que matan, seguramente a los soldados, a los que hicieron resistencia los mataban, de varias maneras, empalándolos, desollándolos, eran cosas de una crueldad impresionante, pero miren lo que se encontró, a ver si puedo pasar a la otra diapositiva. Qué cosa, qué mal que me llevo con todo el aparato, ¿no? Miren lo que se encontró. Miren, esto es un relieve del rey Sanjerib. Y este relieve tiene una escritura. Dice, Sanjerib, el poderoso rey, rey del país de Asiria, sentado en el trono de juicio, ante o en la entrada de, hay una diferencia ahí en la traducción, ante o en la entrada de la ciudad de Laquis, doy permiso para su masacre, dice. El tipo ahí, re cómodo, dijo, dale, denle para adelante nomás. Y fue espantoso la matanza. Qué tiempos, ¿no? Las crueldades, ¿no? Eso era así, ya hoy también se ve. Pasamos pasamos al capítulo 2 por un tema de tiempo. Y el capítulo 2 arranca con los famosos ayes, ¿no? Propio también de la literatura hebrea, ¿no? Cuando hay un lamento que anuncia algo trágico, el ay. Jesús mismo, ¿no? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que, no sé, Sodoma y Gomorra le va a ir mejor que a ustedes, ¿no? Una cosa así, dice, ya no me acuerdo cómo dice el texto, ¿no? Los ayes, los ayes. Y acá el profeta dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ponen por obra, porque tienen en su mano el poder. Y codician los campos y los roban, y casas y las quitan. Este, el, el domingo se produjo un evento histórico allá en el Oriente, que fue que después desde el año 69, ¿cuántas décadas de opresión, de crueldad, de torturas, de ejecuciones horribles de la familia Assad en Siria? Y en menos de 15 días, aprovechando una coyuntura en que Rusia estaba mirando para otro lado, e Irán, cuando Rusia
no hizo nada, tampoco hizo, se quedó quieta y no prestaron ayuda a, a Assad, el tirano de Siria, y el ejército se le echó para atrás, en menos de 15 días todos los rebeldes que habían tomaron Alepo, Homs, y se animaron y entraron en Damasco, y casi sin resistencia, hoy están en Siria, en Damasco tomaron el poder y Assad se fue, parece que para Rusia, ¿no? Y han abierto las cárceles y han salido multitud de personas que pensaban que nunca más iban a ver el sol, ¿no? Y bueno, encontraron otro tanto, otra cantidad enorme de gente asesinada, ¿no? Un pueblo, un país en escombros hace décadas. Una crueldad brutal, una maldad increíble, apoyada por Irán y por Rusia. Todos son los demonios, no tienen otra palabra, son así toda una manga de demonios, que solamente piensan en el mal. Fíjense acá, hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan en el mal. Nadie va a quedar impune. Se salvarán de la justicia de acá, de la Corte Penal Internacional, yo qué sé, toda esa historia, pero nadie va a quedar impune y a alguno se le paga acá. Yo tengo mucha esperanza. Yo ahí te lo sentí como una oración contestada. No sé qué va a venir ahora en Siria, ¿no? Pero yo lo sentí como una oración contestada. La caída de este hombre que parecía imposible, porque están muchos años muy quietos y tienen su élite. Muy difícil sacarlo, como el de Corea del Norte, como el de Venezuela, ¿no? Bueno, dice, porque tienen y codician los campos y los roban, y las casas y las quitan, y así oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. El capítulo uno podríamos reducirlo como un pecado contra Dios, es la rebelión contra Dios. Pero el capítulo 2 habla más del pecado contra el hombre, del hombre contra el hombre, del lobo contra el hombre, ¿no? De la opresión del poderoso contra el ser humano. Y eso es denunciado. Eh, Dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Es decir, no va a haber piedad con estos que no tuvieron piedad con nadie. Va a haber juicio. Dios es un Dios de amor y entre el Dios de amor, dentro del concepto de amor, está el juicio. Está el juicio. Dios es un Dios de juicio. Eh, en aquel tiempo se levantarán sobre vosotros refrán y se harán endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó porción? ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Es decir, esa actitud que el ser humano tiene, pero ¿cómo Dios me haces esto a mí? Siempre como que yo no soy culpable de nada, ¿no? Como que no pasó nada, que yo no hice nada. Este, Eso hoy lo podemos ver en cualquier ser humano también, ¿no? Cuando se quejan de Dios, más todas las cosas que me pasan, vos querés que yo crea en Dios todavía, cuando jamás oraron, ni se preocuparon y lo ignoran, ¿no? Pero si les pasan algo malo, ahí se acuerdan de Dios, culpándolo todavía. Este, el versículo 6 dice, el versículo 6 dice, no, no profeticéis, dicen a los que profetizan. En este juego de palabras, y después dice, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. No profeticéis, dicen a los que profetizan. Eh, Jeremías, por ejemplo, un profeta, un falso profeta se le acerca y
cuando Jeremías le dice lo que va a pasar, que Babilonia va a aplastar Jerusalén, toda esa historia, viene un profeta y lo abofetea en la boca. Y otros siempre lo hacen callar, lo meten en una cisterna, ¿no? En un pozo con ciénaga, apenas tenía agua, barro nada más, ¿no? Este, hay falsos profetas que manejan muy bien el tema, diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y la gente solamente sigue a esos profetas, salvo el remanente fiel de siempre, ¿no? Por eso dice, no profeticéis, dicen a los que profetizan. Los que dicen, no profeticéis son estos líderes religiosos falsos, falsos. El versículo 11 dice, sería bueno que, no sé si tiene alguna otra versión, porque acá estoy poniendo la del 909, tengo la del 60. Si tiene alguna versión como la nueva versión internacional, capaz que aclara más, pero dice, si alguno anda con espíritu de falsedad, mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, ese tal será el profeta de este pueblo. Es decir, si viene uno a profetizar, está todo bien, nos va a ir bien, vamos a tener suerte, va a haber paz y seguridad, entonces está, sí, sí, este es el profeta que precisa este pueblo, ¿no? Uno que les mienta y les Marcela, diga, dale, la nueva traducción viviente dice, supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice, les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría. Eso dice la nueva traducción viviente. estas corrientes espirituales que hay hoy en día, la cienciología, que está Tom Cruise, que está Travolta, que hay varios actores. Claro, no, no, no ven mal cosas que sí ve mal el cristianismo, ¿no? Y le sacan plata, además, ¿no? Y se sabe, el dinero que aporta esa gente a esas religiones, ¿no? Es como que les gusta tener sus profetas, ¿no? Sus líderes religiosos. Esos, la nueva era también, ¿no? Está todo bien. Y hay muchas que minimizan, relativizan, y nosotros somos represores. Nos pintan así. Los cristianos somos represores. El cristianismo es represor. Pero bueno, ese tal será el profeta de este pueblo. Si les gusta que eso, y bueno, es tu libertad. De cierto, te juntaré todo, oh Jacob, y acá hay posiblemente una visión de la era mesiánica o, o puede referirse al periodo de regreso de la cautividad de Babilonia. Dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, es decir, que las 12 tribus juntaré. Recogeré ciertamente al resto de Israel, los reuniré como ovejas de Borra. Borra es una zona, un lugar fértil. Como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, y abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará de entre de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Bien, es un pasaje que admite sus interpretaciones, sus visiones, pero habla de algo positivo, de un reencuentro, se reunifica y hay una actitud distinta del pueblo. Acá yo conseguí algunas diapositivas de las ofertas religiosas hoy en día, que abundan, abundan y abundan y son muy seguidas.
más de lo que pensamos, gente que nos rodea, que tratamos diariamente. El tarot es una cosa muy fuerte, es un medio de trabajo hoy en día, ¿no? Se dan cursos y ahí han aparecido tarotistas en pila, ¿no? Este es el versículo 12 que mencionaba. Y antes de entrar al capítulo 13, ¿alguien quiere decir algo? Si no, seguimos. El capítulo 3, el capítulo 1 fue como el pecado contra Dios. El capítulo 2, el pecado contra el hombre, del hombre contra el hombre, el poder contra el hombre. Y el 3 se tira contra los liderazgos de los pueblos. Y vamos a ver, entre ellos están los gobernantes, los líderes religiosos falsos, los jueces, la justicia sobornada, mal administrada, los jueces injustos en realidad, ¿no? Dice, dije ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no conciernen a vosotros saber lo que es justo? Es decir, ellos como líderes no deberían fijarse, prestar atención en rectificar las injusticias que hay, los abusos de poder. ¿No deberían ellos, como representantes, del poder, buscar lo mejor para la ciudadanía? ¿Realmente cumplir con la función que tienen? ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros, dice, que aborrecéis lo malo, lo bueno y amáis lo malo. A mí me sigue viniendo en la cabeza, a la mente los gobernantes de hoy, como Assad, como el Kim Jong-un de Corea, como el Putin, como este, el de Bielorrusia, Lukashenko, hay un montón. La locura de Nicaragua, ahora modificaron la constitución y la esposa de Ortega se declaró copresidenta. No hay antecedente de una cosa así. Copresidenta. Tiene dos presidentes en Nicaragua ahora. Es una ridiculez impresionante, impresionante. Copresidenta es ahora. Y están hablando de cómo pasarle a los hijos. Algún hijo que hay que le está... Es una cosa increíble. Algo va a pasar en Nicaragua también, ¿no? Algo va a pasar. Confiemos en que sea lo mejor. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos y coméis asimismo de la carne de mi pueblo y le desolláis su piel y empieza todo, la opresión al pueblo. Y dice el 4, entonces clamaréis, eh, claro, pues dice, fíjese el 3 dice, y coméis asimismo la carne de mi pueblo y le desolláis la piel de sobre ellos y le quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne de olla. Entonces clamaréis a Jehová y nos responderá. Y entonces clamaré a Jehová y no responderá. Este no nos puede sorprender, nunca nos puede sorprender que cuando andamos en pecado no tengamos respuestas a nuestras oraciones, ¿no? No nos puede sorprender, en absoluto nos puede sorprender, porque donde hay tinieblas no está la luz. Dios no va a estar allí. Por eso el famoso Salmo 51, ¿no? Todo lo que hace David, él sintió, no te apartes de mí, no te alejes de mí, le dice, ¿no? Y saltamos varios versículos. El, antes del 5 decía, así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. Y después, más abajo dice, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder
y acá habla Miqueas por sí, ¿no? Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Hoy diríamos el Espíritu Santo, ¿no? Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Estuve leyendo sobre la vida de Ambrosio. Ambrosio fue el obispo de Milán en el siglo IV. Fue un hombre que era laico y por su honestidad y su fidelidad a Dios, el pueblo lo proclama obispo y después tiene que ponerse a estudiar para ser ordenado sacerdote. Pero fue primero obispo. En poco tiempo adquirió todos los conocimientos y mucho más, porque es uno de los padres de la iglesia de Occidente, ¿no? Y Ambrosio vivía en la austeridad, vivía en la miseria y siempre visitando gente y apoyando gente y promoviendo que otros ayudaran. Y cuando se enteró que Teodosio, el emperador Teodosio fue el emperador que decretó que la religión oficial del Imperio Romano iba a ser la iglesia cristiana, la iglesia católica. Eso fue en el siglo IV, no fue Constantino. Constantino suspendió las persecuciones y como que hubo una libertad religiosa con Constantino. Pero Teodosio dijo, no, se acabaron todas las religiones y ahora somos todos católicos, somos todos cristianos. Y Teodosio este, realizó una matanza, no me acuerdo en qué lugar, horrible la masacre que hizo, y Ambrosio, Ambrosio lo excomulgó. Hay que ser guapo. Excomulgó al emperador. Impresionante el tipo. Se la jugó porque lo mandaban a un calabozo y ahí a los leones. Y sin embargo, lo respetó Teodosio porque tenía mucho apoyo popular, Ambrosio, pero era un hombre muy humilde que andaba por la calle. Eso me llamó mucho la atención, cómo el individuo se tiró. Fíjense que en la Segunda Guerra Mundial, ni el Papa que había en ese momento se tiró contra Hitler, ¿no? Se le avisó lo que estaban haciendo con los judíos y el tipo no hizo mucho, ¿no? El papa de ese momento, ¿no? Y en cambio Ambrosio sí se tiró excomulgó de una al emperador, ¿no? Qué impresionante ese Ambrosio, que fue el que predica y termina llevando al cristianismo a San Agustín, ¿no? Ambrosio fue impresionante. Acá estamos en el versículo 12 y vamos terminando. Dice así, por tanto, a causa de vosotros, Sión, cuando hablamos de Sión, Sión es el monte donde está edificada Jerusalén. Sión pasa a ser el símbolo de Jerusalén. Pero hoy en día, y en aquel momento también, es el pueblo. Por eso cuando se habla del el sionismo hoy en día, es la vuelta de los judíos a la tierra de Judeo Samaria. Esos son los sionistas, los que entendían que la población de Israel dispersa en el mundo tenía que volver a Judeo Samaria y así se consagra el Estado en el año 1948, ¿no? Dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión, acá es Jerusalén, será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de los bosques. ¿Y qué está anunciando acá? Acá está anunciando lo que ocurrió casi 100 años después, que fue cuando Nabucodonosor II, usando sus generales, el general Nebuzardán, sitian Jerusalén, finalmente entran a Jerusalén, destruyen Jerusalén y lo peor de todo que hacen es que destruyen el templo, el magnífico templo, y lo saquean. Y no sabemos si es acá que desaparece el arca o desapareció antes, porque hubo otros saqueos antes. Pero acá es destruido el templo de Salomón. Esto es algo que profético de Miqueas, que lo anuncia, y que Jeremías cita a Miqueas.
Jeremías es como 80 años, 90 años después, y dice, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, así dijo el Señor de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén será montones, y el monte del templo en cumbres de bosque. Esto nos ayuda también, y ayudó también, a, en la formación, en el debate que hubo para la integración del canon de la Biblia, porque Jeremías no había ninguna duda, pero si había dudas con Miqueas, no al citar Jeremías a Miqueas lo reforzó, lo autenticó, lo legitimó. Eso es algo muy interesante, ¿no? Muy valioso, como libros que citan otros libros. Y estamos hablando de una época en que eran manuscritos, rollos, ¿no? Rollos, todos independientes, pero hubo un momento, en el siglo IV, el canon del Antiguo Testamento se cierra, y el canon del Nuevo Testamento también. Y el canon de la Biblia hebrea también en el siglo IV, coinciden. Y la palabra canon, en realidad, es una palabra que viene de los cristianos. Y los judíos igual toman la palabra canon. Canon quiere decir regla, regla a la cual atenerse. Regla quiere decir, ese es el canon. La palabra de Dios a la que tenemos que atener es este conjunto de libros. Este conjunto de libros. Así que Miqueas profetizó algo habló del tiempo actual que que estaba viviendo, habló del futuro inmediato y habló de un futuro más allá de la caída también de Jerusalén. Bueno, la clase que va a seguir, pa, hoy empecé a estudiarla, pa, viene unos temas interesantísimos, ¿eh? Dificilísimos también. Bueno, hasta hoy el capítulo 3. Comentarios, aportes, discrepancias también que nos vienen bien, precisiones. ¿Qué, Soy qué, todo oídos. qué importante es la justicia de Dios, ¿no? Dios no es injusto y Dios lleva todo por los canales de la justicia, ¿no? Porque acá cuando en el 3 vos leías del tema de desollar al pueblo, ¿no? En realidad está haciendo como una analogía ahí de la explotación del poderoso contra ese pueblo de él, ¿no? Contra el pueblo de Dios, ¿no? Personas que tendrían que ejercer la autoridad y administrar lo que Dios le dio como autoridad, tanto al gobernante como al profeta, mal usan eso y se explotan para sí mismo, para provecho propio. Y Dios dice que eso Él lo está viendo y eso lo va a juzgar sobre esas personas, ¿no? Tanto el poderoso, el líder político, como al profeta, ¿no? Y bueno, trayéndolo hoy día, en primer lugar, tenemos una responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de parte de Dios, cuando hablamos, abrimos la Biblia, predicamos, decimos, eh, no es por una cuestión de afán de ganancia y de aprovecharme de los demás, sino que la idea es ser un siervo de Dios y transportar lo que Dios quiere que ellos escuchen. Y no explotarlos manipulando esta situación como vemos hoy día, ¿no? En el mundo evangélico, en el mundo secular, las explotaciones que hay, ¿no? La malversación de fondos, un montón de cosas que suceden, ¿no? Pero más grave aún dentro del mundo evangélico, el mundo cristiano, ver cómo gente se aprovechan de personas, ¿no? De la buena fe de las personas, ¿no? Y Dios, así como nos deja el ejemplo en la Biblia de estas personas que tuvieron su juicio y que tuvieron que responder delante de Dios y que, bueno, todos tendremos que responder delante de Dios. Y aquellas personas que se aprovechan de los débiles, que se aprovechan de aquellas personas que tienen poca fe, que los manipulan, que los llevan de acá para allá con una cuestión de sacar ganancias deshonestas, tendrán que verse delante de Dios, ¿no? Y Dios
tiene los ojos puestos en esos chiquitos, ¿no? En esos niños, en esos pequeños que tienen poca fe. Dios tiene los ojos y los va a cuidar, los va a proteger, más allá de los engaños momentáneos, ¿no? Y los va a llevar después por buen camino. Pero aquellos que en este momento están aprovechando esta situación, tendrán que verse con Dios, tendrán que verse. Es más, Dios dice, cuando van a venir a mi presencia van a decir, ay, en tu nombre eché demonios, en tu nombre prediqué tu palabra. No te conozco, no te conozco. Dice que va a ser mejor que se pongan una piedra molino en su cuello y que desaparezcan en el fondo del mar, a que enfrentarse a la situación de estos que engañaron a estos pequeños, ¿no? Así que a mí me queda mucho esto, ¿no? El que tiene poder, el que tiene autoridad y engaña usando de esa autoridad, de ese poder, le va a salir muy caro. Dos puntos. Uno, que la prosperidad de estas naciones no iba de la mano. O sea, prosperidad no implica bendición de Dios, para nada, porque sabemos que acá podía haber prosperidad y sin embargo eran terribles, ¿no? Terribles. Eso es un punto. Los otros destinatarios de estas diatribas, de estas reclamos de Miqueas, son las falsas prédicas. Porque por ahí me saltía un versículo que los falsos profetas también predicaban falsa paz, falsa seguridad, falsa tranquilidad. Y a mí me da que pensar, por ejemplo, en varias cosas. Yo hablando con un amigo que quiero muchísimo y es un respetado sacerdote católico, él entiende, o sea, yo para decirle algo en contra de él, tengo que desatarle no soy digno de sacarle la correa del calzado. Sin embargo, él está convencido del universalismo. El universalismo es que todos vamos a ser salvos. Está convencido, es un sacerdote católico. Y en el catolicismo se maneja muchísimo este concepto, que cuánto quisiéramos, ¿no? Porque cuánta gente que queremos, que queremos muchísimo y no está en el Evangelio, ¿no? Pero no hay un texto bíblico que apoye una cosa así. Si hay, por ejemplo, en lo escatológico, hay discrepancias, si el milenio, si no el milenio, pero lo que no hay ninguna duda es que Cristo va a venir y que juicio va a haber. ¿Y para qué va a ser el juicio? ¿Para qué va a ser el juicio, no? Es que hay un sector de gente que va a vivir eternamente separada de Dios. Hay otras discrepancias, pero eso no hay ninguna. Juicio, a ver, siempre se habló del juicio. Y están los textos, están un montón de pasajes. Lo vamos a ver cuando estudiamos el capítulo 4. Este, entonces, aún gente muy bien intencionada este, predica conceptos equivocados hoy en día, ¿no? Bueno, y lo otro es el justificar el aborto por las mujeres y toda esa historia, y la homosexualidad, ¿no? Y la homosexualidad, que por supuesto que tenemos que respetarla y tenemos que tenerla entre nosotros y convertirla, que el Espíritu Santo la convierta y tratarlos bien, pero no podemos aceptar que no es pecado y casar matrimonios homosexuales, ¿no? No podemos hacer una cosa así. Sin embargo, un buen sector de la iglesia metodista, de la iglesia luterana, de la iglesia anglicana, este, lo están considerando eso, ¿no? La episcopal, hay un montón de iglesias cristianas que uno va por las calles centrales de Nueva York, que hay iglesias preciosas, y afuera tienen el arco iris, ¿no? Tienen el arco iris en las puertas. Ellos aceptan todo eso, ¿no? Desde los tiempos más Es- antiguos. Sí, no, ¿alguien perdón, quería hablar? perdón, pensé que Sí, habías dale, dale. terminado. No, no terminé, Digo, sí. estaba pensando, escuchando lo que decía, la responsabilidad de cada cristiano ante eso, porque si bien los que están en lugares de poder tienen responsabilidad, nosotros no tenemos que tener miedo de denunciar lo que está mal, sea quien sea que está errado, hay que denunciarlo y apartarse.
porque muchas veces por temor, qué nos va a pasar, por seguir la corriente, como en este caso de las ideologías de género, el caso de la homosexualidad y los puestos de liderazgo que tienen en iglesias, es el temor de ir contra la corriente, de perder gente, de perder poder, hace que caigan en lo mismo, ¿no? Arrastrados por la corriente. Todos tenemos responsabilidad de denunciar lo que está mal y si no podemos hacer nada, entonces alejarnos tanto como podamos de todas esas cosas que están mal. No seguir en iglesias donde se predican cosas que van contra la voluntad de Dios. Sí, 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 pues podemos discrepar en, no sé, en si la salvación se pierde o no se pierde. Hay algunas cosas que podemos discrepar, pero hay cosas que Claro, no podemos discrepar. hay cosas que no podemos No, no transar podemos. de No, no ninguna podemos. manera. No, no podemos. Yo frente a lo que hablaban de la responsabilidad, de la misma forma que acá en Miqueas el profeta está diciendo lo que va a pasar, o sea que ellos saben lo que va a pasar, pero sin embargo siguen haciendo todo este tipo de vida, ¿verdad? De la misma forma sucede ahora, ¿no? Con lo que comentaba Decio, de gente de repente que también sabe lo que dice la palabra, pero sin embargo sigue procediendo de esa manera, ¿no? Es como que estuvieran, no sé, acorralados dentro de sí mismos en sus propios deseos, sin poder salir y obedecer al Señor, ¿no? Sabiendo que, porque mucha gente que predica también conoce la palabra y sin embargo se desvía a hacer de repente lo que la gente quiere, ¿no? En fin, desea, ¿no? Y por otra parte, también en esta lección, que además de todo el juicio que habla Miqueas, también hay una parte donde habla de la esperanza de la restauración, ¿no? Siempre como que está eso, ¿verdad? El remanente que se mantiene, que el Señor mantiene, ¿no? En el capítulo 2 versículos 12 y 13, ¿no? Habla de esa esperanza. Qué importante, ¿no? Porque también dentro de la crisis que nosotros vivimos, que es bastante grande en cuanto a valores me refiero, y bueno, y etcétera, etcétera, de todas maneras, siempre tenemos esa esperanza, ¿no? Tenemos esa esperanza, ¿no? Como la Biblia nos está mostrando, ¿no? Crisis, problemas, pero siempre está esa esperanza, ¿no? Que nos anima a mirar hacia adelante, ¿no? Y realmente eso siempre nos alimenta, ¿no? Sí.